hoy vamos a continuar con el tema que estuvimos viendo la semana pasada, que tiene que ver con la presencia de Dios. Vamos a comenzar, ¿no? Si me acompañan al Salmo 16, por ejemplo, en el versículo 11, dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, hay una de las características de la presencia de Dios acá, donde dice que nosotros tenemos ahí en ella, o sea, delante de Él tenemos plenitud de gozo. Además dice que tenemos también delicias a tu diestra para siempre, es decir, en su presencia, ¿no? La diestra de Dios representa su mano derecha, básicamente, su lado derecho, ¿no? Y ahí tenemos delicias para siempre. Entonces, claro, yo busqué estas cosas obviamente en el original hebreo para saber bien exactamente qué dice. Y claro, hay algunas cositas, pero igual se entienden en español. Por ejemplo, como primera cosa, plenitud de gozo, ¿verdad? Significa hartura de alegrías, básicamente. O sea, alegría tras alegría, ¿no? Me gozo en su presencia. Significa bueno, además el gozo es parte del fruto del Espíritu. Si ustedes recuerdan en Gálatas 5, 22 me parece, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Primero está el amor ágape, ¿no? Que es el amor de Dios, pero en segundo lugar viene el gozo. Y el gozo tiene que ver con un estado espiritual que se traduce que se puede, o se traduce, no siempre, porque depende obviamente de nuestras emociones, ¿no? O de las circunstancias que nos rodeen, pero se traduce en una alegría. ¿Por qué digo que no siempre? Porque, por ejemplo, uno puede perder a un ser querido y esa pérdida nos produce dolor. Entonces, alegres no vamos a estar. Sin embargo, emocionalmente hablando, estoy hablando, ¿no? Sin embargo, podemos estar gozosos sabiendo que nos vamos a volver a encontrar, ¿no? En el cielo, en la presencia de Dios misma, ¿verdad? Cara a cara con el Señor. Y eso me produce a mí esperanza y me gozo, aunque yo en ese momento esté triste. Por eso es que yo no quiero decir solamente que es una alegría, porque la alegría es una emoción, ¿no? Y las emociones pasan. Pero sí, tiene que ver con eso en el sentido de que aunque yo esté triste o adolorido por alguna cosa, yo al mismo tiempo puedo estar gozoso. No sentir gozo, sino estar gozoso. Porque recuerden que esto es un estado espiritual, el gozo no es una emoción per se, mientras que la alegría sí, ¿no? O la felicidad, digamos. La alegría, por ejemplo, es una emoción, ¿no? Eh, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con esa sensación mm, de esa sensación de esperanza, ¿no? Una sensación de todas maneras agradable a pesar de las circunstancias, una sensación de seguridad, ¿no? De que viene algo mejor. Entonces, y eso es importante, cuando estamos en la presencia de Dios, sí podemos sentir gozo, o mejor dicho, no sentir porque no es una emoción, estar gozosos, eh, porque sabemos que estamos protegidos, ¿no? Sabemos que el Señor tiene el control de todo. Después dice, delicias a tu diestra, tiene que ver con deleites, con cosas placenteras, ¿ya? Eh, estos deleites, claro, dice delicias, la Reina Valera lo traduce como delicias, pero son deleites, son cosas que causan placer, ¿ya? Es lo que en realidad quiere decir el versículo. Entonces, estas dos cosas, por ejemplo, las encontramos en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios es realmente placentero. Los que hemos tenido la experiencia de
haber estado, digamos, sumergidos en la presencia de Dios, podemos decir con toda certeza que en realidad no hay nada que se le compare, ¿no? Por eso es que ¿cómo se llama? Tener un encuentro personal con Cristo es importantísimo, porque nosotros podemos experimentar allí realmente un estado de gozo y un estado de placer que no lo podemos obtener en la tierra con nada. Realmente es incomparable. Y por eso es que va a ser muy, muy placentero, más de lo que nosotros nos podemos imaginar, estar en la presencia del Señor cuando nosotros pasemos de esta vida a la otra. Realmente va a ser muchísimo mejor. La Biblia lo dice, pero muchísimo mejor. Por eso es que Pablo decía, ¿no? Que él, si por él fuera, él le gustaría estar de una vez en la presencia de Dios, pero bueno, por causa del Evangelio, él tenía que estar todavía allí. Pero que bueno, era lo que había básicamente, porque él estaba seguro, ¿no?, de lo que le esperaba, justamente estando en la presencia misma de Dios. Y es lo que nosotros también nos espera, esa plenitud. Habla de plenitud, o sea, de algo total, lleno, 100%, ¿no? Eh, algo completo, ¿no? Eso es lo que significa la plenitud, ¿no? Y esa plenitud viene o sea, es una plenitud de gozo, efectivamente, de cosas placenteras, de deleites, efectivamente así es. En el Salmo 91, el Salmo 91 es una pieza invaluable en realidad en la literatura hebrea, pero no solamente como literatura, como una joya de la literatura, sino además es invaluable en cuanto a la palabra misma de Dios, al mensaje que transmite, porque realmente es impresionante. Fíjate que en el versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando habla de habitar, significa de vivir justamente. Si yo estoy viviendo al abrigo del Altísimo, es decir, bajo su protección, ¿no? Él es el que me protege. Eh, o sea, cuando habla de habitar, quiere decir que yo vivo ahí, resido ahí, y por lo tanto yo estoy constantemente en su presencia. Yo estoy internalizando y aprendiendo constantemente de la palabra de Dios y me lleno constantemente de la palabra de Dios, y de esa manera yo habito de manera constante justamente al abrigo del Altísimo, ¿no? Y eso, el estar así, digamos, por eso es que en Mateo 7 dice que por nada estén afligidos, no se preocupen por nada, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, ¿verdad? Abrigo, techo, comida, van a ser añadidas, justamente porque el Señor se encarga de proveernos. Es más, se complace en proveernos cuando nosotros lo estamos buscando. Entonces, el que habita el abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Está protegido, está cubierto, hay una cobertura, ¿ya? Que es de Dios mismo. Es la cobertura que el Señor mismo nos da cuando nosotros estamos buscándolo de manera constante, es decir, habitando en Él, ¿no? En su palabra. Aquí también, en esta iglesia, que aunque ahorita sea virtual, ¿verdad? No importa porque estamos compartiendo. El Señor además sabe cuáles son las circunstancias, y no es que estás buscando una prédica por YouTube, porque eso sí es diferente, sino que estamos en vivo ahora, y nosotros podemos tener comunión acá, aunque estemos lejos en este momento, podemos tener comunión. Entonces, claro que también sirve, por supuesto, no será como cuando estábamos juntos de manera presencial, pero también sirve. Entonces, nosotros estamos morando bajo esa cobertura del Omnipotente. Y en el 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Es decir,
yo puedo poner mi esperanza justamente en Dios. Cuando habla de castillo, habla justamente de ese recinto donde yo me puedo proteger, donde yo estoy protegido, ¿no? Es una fortaleza a mi alrededor. Y yo puedo confiar, dice el salmista, en quien confiaré. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Es Él el que nos libra, ¿verdad? De la trampa. ¿Quién es el cazador? El cazador es Satanás. Acuérdate que el cazador no es el vecino, no es tu jefe, no es tu mamá, no es tu papá, no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos, ¿no? Nada de eso. El cazador es Satanás mismo, que nos pone trampas para que nosotros podamos caer, ¿verdad? En esas trampas, sentirnos mal y obviamente apartarnos de Dios, porque pasa muchas veces que nosotros pecamos y después no, ya no me voy a congregar, ya no me voy a conectar, ya no voy a estudiar la Biblia, ya no voy a leerla, ya no voy a orar porque siempre lo mismo, ¿verdad? Me pasa igual, nada ha cambiado, y vienen todos esos pensamientos nefastos que lo único que hacen es alejarnos de Dios porque nos siembran culpa, vergüenza, y estas cosas el Señor se las llevó en la cruz. Entonces, lo que necesitamos es realmente poner los ojos allí, ¿verdad? En Cristo, refugiarnos en su presencia, porque Él ya sabe que nosotros somos pecadores. Él ya ha tomado en cuenta todos nuestros errores. Para Él nada es una sorpresa, ni nada se le escapa de las manos. Y, y, y Él está más tranquilo, Él está tranquilo en realidad. Somos nosotros los que nos desesperamos. Entonces, eh, por eso es que yo puedo poner mi esperanza y también mi confianza en Dios. Y eso lo hago allí, en su presencia, cuando oro, cuando leo la Biblia. Yo puedo poner mi esperanza y mi confianza en Dios. Y Él es el que me va a liberar. Yo no. Él es el que me libera o me libra del lazo del cazador, de la trampa y también de la peste destructora, ¿no? Hoy en día tenemos la peste del COVID, por ejemplo. Bueno, nos ha librado el Señor gracias a Él, ¿verdad? En su voluntad. Y como dije la otra vez, y si alguno de nosotros llegase a contagiarse, bueno, el Señor tiene un propósito particular. Esto no quiere decir que a ningún cristiano en el mundo se va a contagiar de COVID. No, claro, por supuesto que no. De hecho, he sabido de varios incluso que han muerto, hasta de pastores incluso. Pero es porque Dios tiene, digamos, propósitos particulares, ¿no? Yo no puedo tomar este versículo como que ya nunca nadie, ¿verdad? Estamos todos garantizados que nada de esto nos va a pasar. No, no es así. Pero sí tiene que ver con la generalidad. La generalidad tiene que ver con que efectivamente los que somos sus hijos, ¿verdad? Y estamos morando permanentemente bajo su cobertura, que no nos salimos de su cobertura, de su presencia, nosotros podemos vivir tranquilos en medio del desastre en realidad en el que nosotros vivimos, ¿no? Sea el desastre, digamos, sanitario o económico o social o familiar, nosotros podemos vivir tranquilos, esperanzados. En el versículo 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Que esta hace referencia como al águila, ¿verdad? O también como a la gallina, nosotros obviamente estamos más familiarizados con animales de granja, entonces recordamos a esa gallina que con sus alas, cuando empieza a llover, cubre a sus polluelos, ¿no? Los cubre y con sus plumas, ¿no? Esas, como son, eh, digamos, hidrofóbicas, el agua corre, ¿verdad? Y no se empapa. Entonces, esa gallina está cubriendo, ¿no? Con sus alas, con sus plumas, está a sus polluelos, le está dando una cobertura, le está dando una protección. Eh, eh, el águila hace lo mismo, ¿no? Cubre con su ala, es mucho más grande, entonces cubre con su ala a sus polluelos también, ¿no? A sus pichones.
y nos da esa cobertura. Bueno, este es un símil, o una metáfora, mejor dicho, de lo que Dios también hace, ¿no? Nos cubre esa protección de que no nos insolemos, de que no nos mojemos, ¿no? Esa es la sensación, digamos, que quiere transmitir este salmo, esta palabra de Dios justamente, cuando nosotros estamos habitando. Recuerda que siempre tiene que estar todo esto ligado con habitar, porque si leemos bien el versículo 1 dice el que habita, es decir, el que habita quiere decir el que está ahí constantemente, ¿no? Si tú, o si alguno, mejor dicho, es de los que visita la presencia de Dios, solamente la visita, no habita en realidad, ¿no? Es como acá en mi casa, por ejemplo, y en la casa de cualquiera. Pero en la mía, por ejemplo, los que aquí vivimos, yo me encargo de darle esa cobertura, me encargo de darle la provisión que necesita, de comida, de abrigo, en fin, de todo lo que necesite, ¿verdad? Para que tenga, digamos, la mejor calidad de vida posible, por decirlo de alguna manera, y trato de encargarme de eso, de que las necesidades estén cubiertas, y por qué no un poco más allá, si es que se puede. Entonces, esta es la condición, porque cuando la palabra de Dios dice el que habita, está poniendo una condición, el que habita. Entonces, el que habita puede tener todo esto, ¿verdad? En su lista, como algo confiable, como algo que de verdad va a ser así. Entonces, ahí es donde tenemos esa protección. El que visita, no. El que viene aquí de visita a mi casa, yo no le paso una pensión para que viva. Me visita nomás, está un par de horas y se va, ¿no? Eh, en fin, esto viene a ser algo similar. Si yo visito, ¿no? A la presencia de Dios, por ejemplo, si alguna persona o yo, vamos a suponer que yo solamente me congregue los domingos, por decirte, ¿no? Y no hago nada más durante la semana y lo único que hago es prender el computador para escuchar la palabra de Dios, eh, como quien ve un programa de televisión o porque o porque cree que está cumpliendo, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba en el catolicismo, por ejemplo, que yo aprendí, porque a tal cual las palabras fueron, bueno, si tú vas a misa los sábados a las 6 de la tarde, vale para el domingo, ¿no? Sí, a partir de las 6 de la tarde ya vale para el domingo, ya cumpliste y cumpliste. Y yo me acuerdo que era así, ¿no? Y entonces uno iba a misa el domingo o el sábado después de las 6, y entonces ya uno había cumplido y ya cumpliste en la semana. Entonces, pero no se trata de eso, no se trata de cumplir, no se trata de, de una cuestión legalista donde ya yo me conecté el domingo y nada más, sino que se trata de habitar, porque la visita semanal, o sea, es mejor la visita semanal que no visitar, obviamente, pero la visita semanal no te da la cobertura que nosotros necesitamos como seres humanos. No nos las da. Necesitamos habitar, residir, vivir allí. Me mudo a la presencia de Dios. Eso no quiere decir que te vas a mudar a la iglesia, ¿no? Sino que tú te mudas a la presencia de Dios. Esa es la condición, digamos. Y ahí tenemos esa cobertura. En el versículo 5 dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. O sea, no temerás de nada, de nada. Entonces, se trata de eso, queridos. Se trata de cuando yo estoy permanentemente en la presencia de Dios, eh, estas cosas empiezan a ser una verdad en mi vida. Eso no quiere decir que como no temo al COVID, ¿verdad? Yo me voy, no sé, a La Vega sin mascarilla y me da lo mismo todo. No, no, porque eso ya, eso es ser tonto, ¿no? No se trata una cosa es no temer, por ejemplo, y otra cosa es ser temerario. Lo importante es que nosotros vayamos entendiendo este principio, que se trata de,
de que efectivamente yo puedo ir, no sé, al supermercado tranquilo, pero protegido, ¿no? Pero yo voy tranquilo y cumplo con las normas sanitarias, ¿verdad? Impuestas por la autoridad sanitaria, etcétera, etcétera. Pero voy tranquilo, yo no voy nervioso. Hay gente que va nerviosa, ¿verdad? Al supermercado y ven a una persona y están paranoicas con que no se acerque a 2 metros, en fin. Porque tampoco es así, justamente porque yo sé en quién puedo confiar y confío en el Señor. Entonces, vivo tranquilo. Seguimos. En el versículo 7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, ¿no? Mas a ti no llegará. O sea, tú vas a ver cómo otros se enferman, incluso cómo otros mueren, pero a ti no te va a pasar nada. A ti no te va a llegar. Incluso a veces uno ve, a veces estoy hablando, ¿no? A veces uno ve como en el trabajo incluso, ¿no? Empiezan a despedir a todo el mundo y uno se pone nervioso porque dices en cualquier momento me toca, ¿no? En cualquier momento me echan también, porque no hay trabajo, en fin. Pero de alguna forma tú ves que cae uno por acá, cae el otro por el otro lado y de pronto a ti no te echan, sino que, sino que te mantienen allí, ¿no? Yo también he experimentado eso. Bueno, de hecho, lo he venido experimentando en este tiempo bastante malo, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, y ha sucedido eso también. Ahora, eso no quiere decir que, a los que han echado están en una situación, digamos, nefasta o espiritualmente mala, no, porque además eso pudiera tener un propósito, ¿verdad?, con cada uno de ellos. De hecho, lo tiene, porque yo también he sido de los que han echado también. Eh, lo que quiero decir con esto es que no es siempre, no es que esto es una vacuna, ¿verdad?, contra la pobreza, tampoco es una vacuna contra... digamos, contra que no te vayan a echar ni nada por el estilo. Básicamente, lo que tenemos es algo general, ¿no? Que en lo que nosotros podemos estar esperanzados. Y cuando sí te enfermas, cuando sí te echan, entonces lo que tenemos que entender todos nosotros es que hay un propósito que Dios está teniendo con nosotros, un proceso. Después dice en el 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Esto también es absolutamente cierto. Yo he visto, por ejemplo, también tengo la experiencia en mi vida de cómo personas que se han burlado de mí abiertamente, ¿verdad? O incluso que han dicho cosas de mí o me han dicho cosas que tienen que ver directamente con mi espiritualidad, ¿no? Con mi fe, digamos. Y a varias de ellas, por lo menos algunos de los que yo me he enterado, ha sido bastante nefasto lo que han vivido y lo que han pasado. Y es así. Gente que está perdida incluso, que alguna vez nos congregamos juntos, ¿no? Y por criticar, por no respetar la autoridad, yo no me encargué de eso, pero el Señor sí se encargó y se ha encargado y todavía tiene misericordia porque todavía hay tiempo. Mientras la gente respire, todavía hay esperanza. Pero efectivamente, sí he podido ver esto también, ¿no? Gracias a Dios poco, ¿no? Porque han sido pocos los que se han burlado, digamos, de alguna manera. Eh, pero definitivamente Dios es el que se encarga. En el versículo 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Fíjate lo que dice, ¿no? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces acá hay una condición. Mientras yo esté viviendo en la presencia de Dios, yo puedo estar confiado y tranquilo. Incluso cuando me sobrevenga algún mal, aquí dice que no me sobrevendrá mal y que ninguna plaga va a afectarme.
Pero ¿qué pasa si sí? Bueno, yo también tengo que entender que Dios entonces tiene un propósito que escapa a esta generalidad de la que está hablando el Salmo. ¿Sí? Yo digo esto con mucha responsabilidad, queridos, porque a veces me he encontrado con gente que me dice, pero entonces Dios no existe, no está, esto es pura basura lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque aquí dice que no me sobrevendrá mal y sí me sobrevino mal. Bueno, ya cuando la persona reacciona así, obviamente no está entendiendo, ¿no? Y obviamente tiene que ser procesada y por eso es que le sobrevino el mal. No sé si me estoy explicando. Porque cuando una persona vive en la presencia de Dios, ni se atreve a pensar de esta manera. No sé si me estoy explicando. Porque vives en la presencia de Dios. O la otra forma es todavía no conocer a Dios en realidad. Entonces, ahí es donde se va viendo, ¿verdad? Cómo uno va madurando, va creciendo, justamente. Tú mismo te vas midiendo en cuanto a lo que pensabas hace un año y lo que piensas ahora. Y si hay diferencia en cuanto a que tú dices, bueno, antes, hace un año, ¿verdad? Yo básicamente ni creía en Dios o pensaba que Dios me podía abandonar o siempre estaba enojado conmigo y ahora ya me doy cuenta que eso no es así. Entonces, gloria al Señor porque ha habido un avance, ¿no? Estás caminando por la senda que el Señor ha trazado. Seguimos. Aquí bueno, ahí pongo como tercera cosa, ¿verdad? El Señor nos da protección, ¿no? Como hemos visto en este Salmo 91. En Hechos 27, fíjate, tiene que ver con la protección, ¿no? En Hechos 27 se narra el naufragio que sufrió Pablo cuando él estaba siendo trasladado preso, por cierto, lo estaban trasladando a Roma, ¿no? Él siempre quiso ir a Roma para predicar el Evangelio, para bendecir a los hermanos romanos, ¿verdad? A los hermanos cristianos que estaban en Roma. Él siempre quiso ir para allá, pero no se imaginó que Dios sí lo iba a llevar, ¿verdad? Le iban a dar un pasaje gratuito, ¿no? No lo tenía que pagar él, Dios se encargó de eso, porque los soldados romanos lo estaban trasladando, no estaba preso y lo estaban trasladando, pero el barco donde él estaba viajando naufragó. Entonces, ahí es donde Pablo toma la palabra, y cuando estaba en medio de la tormenta, de noche además, y dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Fíjate, la gente estaba en una tormenta, las olas, ¿verdad? El viento, la lluvia azotaba el barco, iba de un lado a otro, habían perdido el control totalmente de la embarcación. Y Pablo les dice, los animo a tener buen ánimo. No, parece irónico, pero les dice así, bueno, los animo a tener buen ánimo, dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. No se preocupen que nadie va a morir, sino solamente la pérdida de la nave, ¿no? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, está hablando justamente de Jesucristo, obviamente no se le apareció en forma corpórea, pero en su espíritu estaba allí con él, ¿verdad? Y se pudo comunicar con él. Dice, el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, y ahí dice lo que le dijo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es decir, que la protección de Dios se extendió incluso hacia los impíos que estaban con Pablo navegando en ese barco. A ese punto fue la misericordia de Dios. Y Pablo estaba también estaba temeroso porque fíjate que el ángel de Dios, o este Cristo no encarnado en este momento, le dice, Pablo, no temas. Si le dice que no temas, es porque Pablo estaba temeroso. Y le dice, es necesario que comparezcas ante César. Y le dice, es necesario. O sea que si tiene que ir ante César, le está diciendo, no te preocupes que no vas a morir en este desastre. Y ninguno de los que están contigo va a morir porque Dios te los ha concedido a todos. O sea, ellos
están, digamos, agarrando esta bendición, ¿verdad? Que te chorreó, digamos, y le salpicó a ellos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ellos se han podido asir de eso de alguna forma, ¿no? El Señor los involucró de alguna manera. Entonces aquí nosotros podemos ver claramente cómo hay una protección incluso de las personas que nos acompañan, aun cuando éstas no son cristianas. Obviamente tiene el propósito de que se conviertan a Cristo, ¿no? Porque de eso se trata, queridos. Se trata de que nosotros tenemos una misión que el Señor nos puso en Mateo 28, versículo 19-20, donde dice básicamente, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Para enseñar a obedecer a otro, yo tengo que obedecer primero. Entonces, sí tenemos que enseñar que Dios vive, enseñar que Dios está realmente vivo con nosotros, que incluso está pendiente de los detalles, que no es un Dios lejano, que no es un Dios que se hace de la vista gorda, sino que es un Dios cercano. Y eso es importante que nosotros lo enseñemos, que nosotros lo comprendamos de esa forma. Y por lo tanto es importante que podamos enseñarle a otros también, reflejando a Cristo en nuestras propias vidas. Y entonces ahí es cuando esa bendición, digamos, de alguna manera, por extensión, le salpica, ¿verdad?, a las otras personas, a los que viven con nosotros, a nuestros vecinos, a los compañeros de trabajo, compañeros de estudio, etcétera, etcétera. Seguimos. En el Salmo 50:15 dice, por ejemplo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. O sea, tiene un propósito el invocar a Dios cuando estamos angustiados. Dice que nos va a liberar y por lo tanto nosotros le honraremos, ¿no? En Hebreos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, en el Salmo 50 vemos que la presencia de Dios también nosotros podemos tener libertad. En Hebreos nosotros también podemos ver que el Señor nos da un propósito, un sentido, nos da una guía, ¿no? Es importante. Ahí pongo como punto 4, nos libra de la angustia. Como punto 5, nos da un propósito, nos da guía, nos da un sentido. Nos dice, no te preocupes, los estoy preparando, los voy a llevar para allá, los voy a llevar para acá, ¿no? Etcétera, etcétera. Para Dios no hay sorpresas, nada lo toma por sorpresa en realidad, sino que Él sabe muy bien para dónde nos vamos a mover cuando somos presionados o las circunstancias cambian, ¿no? Entonces el Señor muchas veces utiliza las circunstancias para movernos, ¿no?, hacia un lado o hacia otro, para que nosotros podamos tomar las decisiones que Él quiere que nosotros tomemos. Evidentemente no solamente controla las circunstancias, sino que además nos convence nuestros corazones, porque a veces no controla las circunstancias, sino que solamente nos habla el corazón. Y eso va a depender obviamente de la madurez o del crecimiento que nosotros tengamos también en la palabra de Dios. Por ejemplo, yo les puedo decir que en un principio, cuando yo estaba comenzando, el Señor me cerraba las puertas, ¿verdad? Y me abría otras, como la rata en el laberinto, ¿sabes? Que le cierras aquí y le abres por allá y bueno, ni modo, ella tiene que seguir el camino por donde esté abierto. Bueno, algo así me sentía yo con el Señor, como que Él me guiaba por aquí, por allá. Pero llega un momento en que tú estás ya crecido, ¿no? O te has alimentado ya algo de la palabra de Dios y entonces el Señor dice, bueno, ahora yo te dejo todas las puertas abiertas, pero tú tienes que saber elegir. Escucha mi voz y guíate. Entonces ahí viene el entrenamiento de aprender a escuchar la voz de Dios y de decir, y aunque vea la puerta abierta, ya digo, no me voy a meter por ahí, me meto por allá. Y aunque parezca bueno de todas maneras, uno empieza a aprender a discernir
efectivamente si el Señor quiere o no quiere, si es su voluntad o no es su voluntad. Y eso viene con el tiempo, eso no es automático, no es con una varita mágica, ¿verdad? Que nosotros ya podemos entenderlo, no, no, sino que el Señor nos va procesando. Pero efectivamente nos va librando de la angustia, nos da un propósito, nos da guía. En Hechos 16, por ejemplo, del 6 a 9, podemos ver también parte de la guía. Mira, fíjense, dice, y atravesando Frigia, está hablando de Pablo cuando él estaba haciendo sus viajes misioneros, ¿no? Atravesando Frigia, y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Prohibido. Fíjense. Asia estamos hablando de la región occidental de la actual Turquía, ¿ya? Que es la costa con el mar Egeo, donde estaban las iglesias, las 7 iglesias famosas del Apocalipsis, ¿no? Están ahí en la provincia de Asia, digamos. Y el Espíritu les prohibió hablar la palabra en Asia porque él tenía otro propósito. De hecho, quien evangelizó básicamente la parte de Asia no fue justamente Pablo, fue Juan. Por eso es que Juan después a él se le da la misión de darles ese mensaje a las iglesias en Asia, porque él era ese pastor, digamos, o ese apóstol para esa región. Después dice en el 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió tampoco. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Entonces el Espíritu Santo, como verán, le cierra puertas, ¿verdad? Y le abre otras. Entonces tenían que ir hasta Macedonia. Ellos querían quedarse ahí en la actual Turquía, ¿no? Pero tenían que ir hasta lo que hoy en día es, bueno, la antigua Yugoslavia y República Checa, ¿no? Entonces, hasta ese punto llega la guía del Espíritu Santo, ¿no? Ahí podemos verlo claramente, muy claramente. Aquí en Mateo 11, por ejemplo, 28, además dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. O sea que en él también tenemos descanso. Y eso también es importante, queridos, porque no se trata de estar agitados, ¿no? Sino se trata de estar más bien descansados, porque en el descanso nosotros podemos estar más atentos a la palabra. En el descanso nosotros encontramos esa quietud que necesitamos justamente para escuchar y discernir la voz de Dios. Por eso es que cuando nosotros estamos fatigados, ¿verdad? Como Marta y María, las dos hermanas, hermanas de Lázaro, eran 3 hermanos, ¿no? Marta, María y Lázaro, el que resucitó. Entonces Marta normalmente era una mujer más hacendosa que María, de alguna forma, ¿no? Algunos valorarían más esa característica en Marta hoy en día, de estar siempre, ¿verdad? Haciendo aquí, haciendo allá, no paraba. ¿Y cómo lo sé? Porque hay un pasaje en la Biblia donde Jesús nos está visitando. Marta se sentó, dice, a los pies de Jesús a escuchar, perdón, María se sentó a los pies de Jesús a escuchar el mensaje y Marta andaba cocinando, ¿verdad? Andaba haciendo las arepas, las sopaipillas, ¿verdad? O sea, haciendo el arroz chaufa para Jesús, ¿verdad? Para los 3 en realidad, no sé si Lázaro estaba ahí y sirviendo la Coca-Cola y pero se molesta porque dice, oye, tengo este trabajo que hacer y no me están ayudando. Y le dice, le reclama a Jesús de todas maneras, le dice, Señor, por favor, mándame a María porque mira, tengo tantas cosas que hacer y no me doy abasto, la hora avanza, ¿verdad? Y son muchas cosas. Y Jesús le dice, Marta, Marta, tranquila, estás muy afanada, estás hiperkinética, quédate tranquila, más bien aprende de María, a quien no le voy a decir nada porque ella escogió la mejor parte, que es justamente escuchar la palabra que sale de mí, ¿no? Obviamente es lo que dice Jesús. Y yo no sé con qué cara quedaría Marta. Yo no sé si Marta terminó de hacer los pancitos y después se sentó,
o si dejó que se le quemara el pollo en el horno, no lo sé. La cosa es que el relato llega ahí, ¿no? Donde hay una clara enseñanza de cómo era Marta, ¿no? Siempre viendo y haciendo, y María era más apacible, más quieta. Ella prefería estar con Jesús. Eso no quiere decir ahora que tú no vas a hacer la cena o que no vas a hacer el almuerzo porque estás orando. No, no, eso quiere decir que si tú te tienes que levantar a las 5 de la mañana a orar para que te dé el tiempo para cumplir con todas tus responsabilidades, entonces eso es lo que haces. Pero cuando estás con Jesús, no estás cocinando, no estás haciendo la tarea, no estás trabajando en ese momento, ¿no? Al principio, al inicio. Después, cuando tú has estado con Jesús, has estado en tu devocional diario, has estado en tu lectura de la palabra, tú puedes ir meditando la palabra, acompañándote de Jesús. Le dices, bueno, Señor, acompáñame ahora que tengo que trabajar, ¿no? Siéntate aquí conmigo, ayúdame a resolver este problema. Mientras lavo el plato, mientras limpio el piso, mientras estoy soldando, mientras estoy leyendo un documento, mientras estoy redactando una carta, mientras estoy llamando a un proveedor, a un cliente, yo puedo estar en mi mente diciendo, Señor, ayúdame con esto, voy a llamar a fulano, le presento mi agenda en la mañana, Señor, esto es lo que voy a hacer ahora, ayúdame, Señor, es lo que me toca, es lo que tú has puesto, ¿verdad? Es lo que me mandaron, lo que me dijo el jefe o lo que debo hacer. Entonces, voy y lo ejecuto, pero sabiendo que Dios aprobó, me dice, aprobado, dale nomás. Y Él me acompaña en eso, ¿no? Él va y me apoya más bien, y en lugar de desbaratarme la agenda, lo que hace muchas veces es que más bien la aprueba y me bendice. Entonces es parte del estar justamente ahí, ¿no? En su presencia, porque yo puedo ir a Él y descansar y estar quieto, tranquilo, a pesar de todo lo que tengo que hacer, y hacerlo confiado en que Él me está ayudando. En Éxodo 33:15, por ejemplo, al 16, dice lo siguiente, ya con esto casi termino, dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí, no nos saques de aquí. ¿De qué está hablando Moisés? ¿Cuáles son las circunstancias? Bueno, ellos estaban en el desierto, ya habían salido de Egipto, estaban vagando por el desierto y Dios estaba en algún momento, estaba enojado y entonces tenía un diálogo, tuvo un diálogo con Moisés. Y básicamente Dios les dijo que le iba a quitar, ¿verdad?, su presencia, que él ya no los iba a acompañar, etcétera, etcétera. Y Moisés le dijo, bueno, si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces no nos saques de aquí. Yo no quiero ir a la tierra prometida si tú no estás conmigo, si tú no vas conmigo. No me interesa la tierra prometida si tú no vas conmigo. Eso es como decir que Dios te diga, ya mira, ahí tienes todo el oro y toda la riqueza, pero yo no voy a estar ahí. Tú anda tú si quieres, pero yo no voy. Y ahí es donde tú tienes que decidir. Yo prefiero quedarme aquí en la pobreza, pero contigo, a ir a la riqueza sin tu presencia. Porque ahí tú estás valorando mucho más la presencia de Dios que cualquier riqueza, que cualquier tierra prometida, que cualquier promesa, que cualquier bendición. Y eso es lo que Moisés está diciendo acá. De hecho dice, ¿no? En el 16 Moisés sigue diciendo, ¿y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? O sea, fíjate que Moisés le dice, pero ¿cuál sería la diferencia? ¿No? ¿Cuál sería la diferencia si nosotros, o sea, si nosotros estamos solos, ¿verdad? ¿En qué nos diferenciaríamos del resto de los pueblos, de las naciones? Más bien, tú eres el que hace la diferencia. Tu presencia es la que hace la diferencia. Porque somos apartados para ti, apartados para Dios.
esa frase, apartado para Dios, significa consagrado. Consagrado, que significa estar con el sagrado, con Dios, con el santo. Me consagro a ti. ¿Qué diferencia sería? ¿Que seríamos más de lo mismo? Uno más del montón, una X más, una gota más en el mar. No me sirve, no me interesa. Yo quiero estar contigo, está diciendo Moisés. Quiero que tú andes conmigo. Quiero apartarme de la tierra para estar contigo, consagrarme a ti. Ese es el mensaje, digamos, directo que Moisés le está diciendo a Dios acá. Entonces, básicamente, la presencia de Dios nos aparta para Él, como séptimo punto y último, ¿verdad?, del mensaje de hoy. Entonces, nosotros hemos podido ver, y ahorita voy a entrar en el resumen, ¿no? Porque la semana pasada nosotros vimos que podemos estar en su presencia naciendo de nuevo, que podemos estar en su presencia enfocándonos en Él, que Él hace que obedezcamos su palabra, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Él hace que caminemos sobre los problemas cuando nos mantenemos enfocados en Él. ¿Se acuerdan de Pedro caminando sobre las aguas? También nos da paz. En su presencia encontramos paz. Esos puntos fueron los de la semana pasada. Quise mantenerlos acá como resumen para recordarlos. Y hoy le tenemos que agregar 7 más. Entre esos 7 más tenemos que en su presencia hay plenitud de gozo, hartura de alegrías. Tenemos deleites, cosas placenteras. Tenemos protección, nos libra de la angustia, nos da propósito, guía, nos da descanso y nos aparta para Él. Estas cosas y muchas otras más, ¿verdad?, que vamos a ver la semana que viene, todavía, algunas más, pero hay muchísimas más en realidad que no vamos a alcanzar a ver. Las podemos ir encontrando en la Biblia a medida que la leemos por cuenta propia, ¿no? Y si tú quieres, empieza a leer y pídele al Señor que te vaya mostrando esto, ¿no? Y Él te va a ir complementando lo que has escuchado hoy, lo que has escuchado la semana que viene, lo que todavía hay que escuchar la semana que viene, ¿no? Mejor dicho, lo que has escuchado la semana pasada y lo que vas a escuchar la semana que viene. Entonces, de esto se trata, queridos, porque nuestro Dios es ese Dios que nosotros en quien, o sea, es un Dios en el cual podemos confiar. Es un Dios que ya dio su vida por nosotros en la cruz, que nos ha dado vida eterna a través de la sangre de Jesucristo. ¿Por qué habremos de esperar lo malo cuando nos dio incluso su vida por amor? Es una contradicción pensar que de Dios podemos tener lo malo. Así que enfoquémonos en el Señor, confiemos plenamente en Dios, que Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. No nos angustiemos, pongamos los ojos en Él y con confianza entremos a su presencia, porque somos muy amados, somos como la niña de sus ojos para Él. Él nos creó, valemos su sangre, vales la sangre de Cristo. Querido que me estás escuchando ahora, vales la sangre de Jesucristo.